Antes de la llegada de los europeos, la región estaba poblada por numerosas comunidades que vivían sea en régimen de comunidad primitiva o en sociedades jerarquizadas. Los indígenas ubicados en lo que hoy es Colombia no alcanzaron el desarrollo de sus vecinos los incas, aunque la influencia de este pueblo alcanzó hasta el sur del país. El desarrollo de las culturas centroamericanas tampoco fue visible en Colombia, si bien el fenotipo indígena colombiano es más cercano a los pueblos de Mesoamérica. Con la llegada de los europeos, el continente americano entró al circuito mercantilista internacional, antesala del capitalismo. Los emigrantes del viejo mundo fueron poco persuasivos en el primer siglo. Violencia y destrucción fue de lo más normal. Millones de indígenas murieron violentamente o por enfermedades llevadas por los europeos. 100 años tardaron los españoles en reconocer que los indígenas tenían alma y por lo tanto era pecado matarlos. El desastre poblacional fue enorme, tanto así que hubo que importar millones de habitantes del continente africano para poder trabajar en las minas y el campo en calidad de esclavos. La resistencia y la rebeldía de los oprimidos se hizo sentir. Los indígenas protagonizaron poderosos alzamientos. Fueron comunes las fugas de los esclavos africanos. En la espesura de la selva organizaron pequeños poblados denominados palenques, en los que vivían en libertad y se defendían de los esclavistas. Los españoles nacidos en América, denominados criollos, corrieron diversa suerte. Muchos de ellos fueron pobres que también se rebelaron contra las medidas de los gobernantes. A finales del siglo XVIII, ante los nuevos impuestos de Carlos III de Borbón, se desencadenaron en América una serie de revueltas que en Colombia se llamó la insurrección de los comuneros. Los comuneros marcharon sobre la capital Santa Fe de Bogotá, pero en las puertas de la ciudad fueron engañados con un pacto de paz que luego las autoridades no cumplieron y su principal líder fue condenado a muerte. A comienzos del siglo XIX, España fue invadida por los franceses. Esta coyuntura fue aprovechada por los patriotas americanos para empezar la lucha por la independencia. Desde 1808 a 1812 se produjeron en toda Hispanoamérica una serie de levantamientos populares en los que participaron todos los sectores sociales, sobresaliendo en su conducción la juventud criolla más culta. El 20 de julio de 1810 se firmó el Acta de Independencia. El virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, empezó su camino hacia nación autónoma. La reacción española no se hizo esperar. Una vez derrotado Napoleón en Europa y recuperado el poder regio en España por Fernando VII, las tropas realistas recuperaron el mando en sus colonias americanas. Pablo Morillo fue el militar que comandó la reconquista. Le denominaron el pacificador. Lo más cualificado de la juventud neogranadina, como el joven astrónomo Francisco José de Caldas o la valerosa Policarpa Salabarrieta, fueron ejecutados por soñar con un país libre del yugo español. Pero el aliento revolucionario era ya imparable y un puñado de aguerridos patriotas, comandados por Simón Bolívar, derrotaron a las tropas realistas y el 7 de agosto de 1819 los españoles fueron derrotados. Durante el siglo XIX, casi todos los países iberoamericanos se vieron envueltos en crueles guerras civiles. Colombia no fue la excepción. La lucha entre liberales y conservadores por el manejo del Estado, el papel de la Iglesia Católica, la educación que habría de formar a los futuros ciudadanos, entre otros, ocasionaron 9 guerras civiles nacionales y más de 30 regionales. Sus
Sucedió entre 1899 y 1902. Fue la última guerra civil entre élites liberales y conservadores en las que el pueblo era carne de cañón. La crueldad fue inenarrable. Las armas de fuego eran escasas, se peleaba cuerpo a cuerpo con el machete. Un ejemplo fue la batalla de Palo Negro, que duró 20 días y en la que murieron más de 2.000 personas. El balance total de esta guerra civil fue devastador: 100.000 muertos en un país de algo más de 4 millones. Estando los colombianos divididos, los Estados Unidos aprovecharon y crearon un nuevo país desmembrando a Colombia. Panamá fue una oportunidad de oro para construir el canal y manejarlo a su antojo. Los primeros 30 años del siglo XX fueron testigos de una época relativamente tranquila. La economía colombiana encontró en el café la actividad que permitió encontrar la senda del progreso. Aprovechando que las potencias mundiales estaban en guerra, las élites colombianas aprovecharon para crear industrias locales. Fue así como desde los puertos marítimos y fluviales y a lomo de mula se introdujeron las maquinarias que darían origen a la incipiente industria nacional. Telas, bebidas, transporte, entre otros, fueron consolidando un tejido industrial y con ello el surgimiento de la clase obrera. En este periodo, la lucha de clases se decantó y los trabajadores defendieron sus propios intereses sin ser apéndices de los partidos tradicionales. Sacudió el país, pero fue un paro de 30.000 obreros bananeros de la multinacional United Fruit, que funcionaba en el departamento del Magdalena, en 1928, lo que demostró que la contradicción principal en Colombia era entre trabajadores y burgueses. Las Fuerzas Armadas gubernamentales disolvieron una manifestación a sangre y fuego. El gobierno reconoció 9 muertos, la Embajada de los Estados Unidos 600, y los historiadores calculan los muertos en 1.500 y los heridos en más de 5.000. En 1930, luego de varios intentos surgidos desde la más combativa raíz obrera, como el Partido Socialista Revolucionario, se fundó el Partido Comunista de Colombia, más tarde Partido Comunista Colombiano. Los conservadores perdieron el poder en 1930, empezando un periodo de gobiernos liberales. En 1934, Alfonso López quiso emprender un paquete de reformas que denominó la Revolución en Marcha. Consistía en hacer una reforma agraria que no era sino el reconocimiento del hacha contra el papel sellado, es decir, reconocer los derechos de los campesinos que habían cultivado la tierra en contra de los que aparecían en los títulos de propiedad y que correspondían a grandes latifundistas. También en reconocer a los trabajadores el derecho a sindicalizarse y a la huelga, pues el auge del movimiento obrero así lo exigía. La reacción conservadora no se hizo esperar, defendiendo la propiedad, la familia y la Iglesia Católica, y exhortando a la acción directa tal cual lo hacían los fascistas de aquel entonces. Se emprendió una campaña de ataque a las ideas liberales, sean en los medios de comunicación o en los campos, exterminando campesinos. Ese granero de votos rojos y de pequeños propietarios había que acabarlo. La élite liberal sucumbió a la reacción conservadora, pero de sus filas surgió un líder, Jorge Eliezer Gaitán. Representaba a los pobres de la ciudad y a los pequeños campesinos del eje cafetero y de muchas regiones de su país. Su oratoria era demoledora, impregnó de esperanza al pueblo colombiano.
fue asesinado en 1948. Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. El pueblo colombiano ha manifestado en los últimos tiempos y de diversas formas su rechazo a la violencia y su voluntad de paz, de manera semejante a como lo planteó Jorge Eliezer Gaitán en la Marcha del Silencio a comienzos de 1948 para protestar contra la violencia que se extendía por diversas regiones del país. Gaitán representaba una esperanza de redención para los sectores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión. La Conferencia Panamericana. Mientras las sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana estaban en curso, al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser heridos el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Minutos más tarde, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros de poder político y religioso quedaron convertidos en cenizas. El 9 de abril hubo en Bogotá un levantamiento del pueblo contra el gobierno. 3.000 personas murieron. En otras regiones del país hubo también levantamientos, siendo el más sobresaliente el ocurrido en el puerto petrolero de Barrancabermeja, en el que el pueblo se tomó el poder por varias semanas. Se desencadenó una ola de terror oficial contra los opositores y los campos liberales se llenaron de paramilitares afines al gobierno conservador, los cuales asesinaban a diestra y siniestra. De 1948 a 1954 se calculan 300.000 muertos. Algunos campesinos tuvieron que refugiarse en el campo y organizar guerrillas para defenderse. La más organizada fue la de los Llanos Orientales, que llegó a tener combates regulares con el ejército. El país fue precedido por Laureano Gómez a partir de 1950 y este quiso reformar la constitución al estilo del fuero de los españoles de Francisco Franco. Las élites pactaron en secreto y le dieron el poder a un militar e invitaron muy cordialmente a que Gómez abandonara el poder. El expresidente se refugió en Benidorm. Este militar, hombre de confianza de la derecha, desplegó una acción sin precedentes para imponer el orden en los campos. Fueron 4 años, de 1953 a 1957, en los que la represión y el engaño se impusieron. Pactó la paz con los guerrilleros del llano, pero después sus principales líderes fueron asesinados. Reprimió al pueblo sin consideración en campos y ciudades. Uno de los hechos más sobresalientes fue la masacre de la Plaza de Toros en Bogotá el 28 de enero de 1956. Ese domingo, en una corrida de toros, la hija de Rojas fue abucheada. Una semana después, en la misma Plaza de Toros, agentes del régimen mataron a los que días antes habían insultado a la hija del máximo jefe del Estado.
Se desconoce la cifra exacta de muertos, pero testigos hablan de varias docenas. Se enterraron ese mismo día sin nombres. Una vez hecho el trabajo sucio por el militar Rojas Pinilla, las élites liberal y conservadoras firmaron un pacto en Benidorm. Se entregaría el poder paulatinamente, 4 años los liberales y luego 4 años los conservadores. Así, a partir de 1958, durante 16 años. De los obreros, campesinos y estudiantes, ni se acordaron. A finales de la década de los 50 aún continuaban grupos de campesinos huyendo de la violencia oficial. Su única reivindicación era que los dejaran vivir en paz y que les facilitaran unos animales y unos recursos para empezar de nuevo. El gobierno les respondió con plomo. Este hombre, Pedro Antonio Marín, luego conocido como Manuel Marulanda y comúnmente apodado Tiro Fijo, abrazó la ideología comunista y no se propuso defenderse sino tomar el poder para el pueblo. Las ciudades estaban llenas de campesinos desplazados por la violencia. La lucha obrera y estudiantil arreciaban. Sucedió un acontecimiento que estremecería a América Latina, la Revolución Cubana en enero de 1959. La influencia política de la revolución tomó cuerpo entre el pueblo. Era la prueba de que un foco guerrillero, con el apoyo de las masas, podía acelerar la caída de un régimen tiránico. Surgieron a medida de la década de los 60 grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Un sector de avanzada entre los cristianos abrazó los ideales revolucionarios. El cura Camilo Torres Restrepo es un símbolo universal. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Camilo Torres se vinculó a la guerrilla del ELN, pero pocos meses después cayó muerto en un combate con el ejército el 15 de febrero de 1966. Su tumba es secreto del Estado colombiano. Temen que se convierta en lugar de peregrinaje y su recuerdo en santo, como lo es hoy San Ernesto de la Higuera en Bolivia. Darle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. En 1970, la derecha conservadora le robó las elecciones a otro candidato, el general Rojas Pinilla, el de la Plaza de Toros, nada sospechoso de revolucionario. Poco tiempo después, como rechazó a semejante fraude, surgió el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril.